Lucas capítulo 6, vayan conmigo al versículo 37. Vamos a leer versos 37 y 38. Dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Y luego dice el verso 38, den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con que midan, los volverán a medir. Mi predicación esta mañana se llama 4 reglas de vida. Y en esta cita, hermano, de Lucas capítulo 6, versos 37 al 38, encontramos 4 reglas de vida que debemos practicar, que debemos hacer. Son reglas bíblicas, escúchame, que se cumplen, seamos o no cristianos. Si tú rompes estas reglas, vas a cosechar. Si tú haces estas reglas, vas a cosechar. Sin importar si tú crees o no crees en estas reglas, si tú crees o no crees en la Biblia, si tú crees o no crees en Dios, no importa. Estas reglas son reglas de vida y nos va bien o nos va mal de acuerdo a si obedecemos o a si rompemos estas reglas bíblicas. No lo busques, pero Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra es lo que va a cosechar. Y fíjate, hermano, no podemos cosechar diferente a la siembra que hicimos. O sea, no puedes sembrar fresas y cosechar sandías, ¿no? Si sembraste fresas, ¿qué cosechas? Fresas, fue lo que sembraste, ¿no? Y no podemos cosechar diferente a la siembra que hicimos. Y esa siembra la hicimos en el pasado. Si ahorita estás cosechando, es porque tú hiciste una siembra en el pasado. Y es muy interesante que la siembra queda en el pasado. No podemos cambiar la siembra que hicimos en el pasado. Por eso estamos cosechando hoy lo que estamos cosechando, sea bueno o sea malo, por la siembra que quedó en el pasado. Entonces, si queremos cosechar bien para el futuro, debemos sembrar bien en el presente. Porque lo que hicimos en el pasado ya quedó en el pasado. Y no hay manera de regresar al pasado para cambiar esa siembra. Ay, hermano, yo sembré mal en el pasado y ahorita estoy cosechando mal. Ok, no te preocupes. Bueno, qué triste y qué difícil, ¿verdad? Pero no te preocupes. Entonces, lo que necesitas hacer, lo pasado ya pasó, ¿verdad? Ya no hay vuelta de hoja. Lo que necesitas hacer ahora es sembrar bien en el presente para cosechar bien en el futuro. Ahora bien, ¿cuáles son estas reglas o estas 4 reglas de vida que mencionó ahí o que leímos ahí en nuestra cita base de Lucas capítulo 6 versos 37 al 38? Y están muy claritas, ¿verdad? La primera regla bíblica es no juzgar. Ahora yo te voy a pedir que vayas a Mateo capítulo 7, los versículos 1 al 5. Allí en Mateo 7, 1 al 5, Jesús amplía la regla de no juzgar, lo hace un poquito más profundo, y te lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, y dice: no juzguen, igual que en Lucas leímos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no sean juzgados. Pero ahora dice: ¿por qué? El versículo 2 dice: porque con el juicio con que ustedes juzgan, van a ser juzgados, y con la medida, y eso es una repetición de lo que leímos en Lucas, con la medida con que miden serán medidos. Pero ahora Jesús pone un ejemplo en el versículo 3 y dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tú tienes una viga en el tuyo?
Hipócrita, dice el verso 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces, esa palabra es muy importante, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora, y cuando Jesús está hablando de una viga, está hablando de una viga, ¿no? Qué exagerado. O sea, no se compara una paja, un pedazo de hierba, ¿verdad? En tu ojo, que es probable que lo puedas tener, te pueda caer una pajita en el ojo y es muy incómodo, ¿no? Entonces es muy probable que sí, pero hermano, jamás va a ser probable que yo tenga una viga en mi ojo. Pero Jesús exageraba la historia, la parábola, ¿no? Para que penetrara en el corazón y en la mente de sus oyentes. ¿Cómo puedo tener una viga? Y dice Jesús, pues así es, ¿no? Te das cuenta de la pajita en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta, lo cual es imposible, ¿verdad? Que tienes una vigota en tu propio ojo. Y dice Jesús, no, primero quita la viga de tu ojo para que puedas ver bien la paja de tu hermano. Por eso no puedes juzgar. Ahora, yo busqué la definición de juzgar y me encontré con que, fíjate, te voy a dar la definición. Es la reflexión o consideración de un juez o un tribunal o alguien que tiene autoridad acerca de un asunto o de las acciones de una persona para emitir, escucha, una sentencia sobre de eso. Es decir, tú juzgas y entonces emites una sentencia. Y déjame decirte, hermano, muy fácilmente tú y yo juzgamos las conductas, las acciones y las actitudes de los demás y dictamos nuestra sentencia. En ese juicio dictamos una sentencia. Lo que está haciendo está muy mal hecho. Y ya dictaste una sentencia. Es pecador, es un adúltero, es un ladrón, es un mentiroso, es un rebelde, ¿no? Y es tan fácil, hermano, juzgar a la gente que nos rodea, que lo hacemos ya tú y yo inconscientemente, ¿verdad? Somos muy dados a juzgar a los demás, aun cuando a veces tú y yo no conocemos el contexto completo para emitir un juicio correcto del por qué esta persona está actuando de tal o cual manera. A veces no hay pretexto para que esta gente actúe de esa manera, pero a veces el problema que tenemos tú y yo como juzgadores es que no conocemos el contexto, y cuando conocemos el contexto todo cambia totalmente el panorama completo, ¿verdad? Decimos, ahora entiendo por qué actuaba así. Ya entendí, fui muy fácil para juzgar, pero ahora que veo el contexto, cuando veo el panorama completo, igual tampoco probablemente tiene justificación, ¿verdad? No tiene justificación para hacerlo, pero de todas maneras ya entendí por qué actúa como actúa, por qué habla como habla, por qué hace lo que hace. Por eso es necesario, hermano, siempre escuchar no solamente una parte, escuchar las dos partes, porque a veces solamente vemos un lado de la moneda. Y precisamente porque muchas veces, la mayoría de las veces, tú y yo no podemos ver los dos lados de la moneda, entonces por eso no podemos juzgar, no podemos emitir un juicio. En Mateo capítulo 7, la cita que acabamos de leer, versículos 1 al 5, Jesús dice que no debemos juzgar por 3 razones básicas. Fíjate, número 1, porque también nosotros vamos a ser juzgados por los demás y por Dios. Y déjame decirte algo, hermano, yo no quiero ser juzgado ni por ti, mucho menos por Dios. Yo no quiero ser juzgado. Entonces, ¿cuántos quieren ser juzgados aquí por la gente y por Dios, hermano? Y que la gente emita un juicio sobre ti y que luego cuando te mueras llegues al juicio de Dios y Dios emita un juicio sobre ti. ¿Cuántos quieren ser juzgados por Dios?
Nadie, yo tampoco quiero ser juzgado. Entonces, como yo no quiero ser juzgado ni por el hombre ni por Dios, pues mejor no juzgo o mejor no debo juzgar. Número 2, dice Jesús, vamos a ser medidos con la misma medida que usamos para con los demás. Es decir, la medida que yo impongo es la misma medida que me van a imponer a mí. Por ejemplo, imagínate que yo estoy hablando de alguien, estoy con Mireya, con mi esposa, ¿verdad? Y estamos aquí juzgando a alguien, ¿verdad? Y en mi juicio contra esa persona, yo declaro mi sentencia. Y mi sentencia es, y le digo a Mireya, él no está siendo un buen padre. La pregunta es, ¿y yo? ¿Qué tan padre estoy siendo yo? ¿Qué tan buen padre estoy siendo yo? Yo emito mi juicio sobre la otra persona. Digo, él, o bueno, no señalo para allá para que digan, ay, me señaló a mí, ¿verdad? O sea, señalo para acá, ¿no? Él no está siendo un buen padre. Pero la pregunta es, ¿y tú? Él tiene una paja, pero probablemente tú tengas una viga. Y mis primeros enjuiciadores van a ser mis propios hijos y va a ser mi esposa. Y luego van a ser los que me conocen. Y esos me van a juzgar con la misma regla que yo puse para él, que no estaba siendo un buen padre. Los que me conocen a mí también me van a poner la misma regla. Y también pueden señalarme con su dedo y decirme, tú, Daniel Carrillo, no estás siendo un buen padre. Dice Jesús, mejor no lo hagas. Porque la misma regla que tú aplicas para los demás se va a aplicar para ti. Y número 3, dice Jesús, somos buenos para ver la paja del otro, pero no nuestra viga. Y como yo tengo una viga en mi ojo, hermano, eso no me da a mí capacidad para juzgar. Y déjame decirte, yo tengo una viga, pero tú también tienes una viga, porque todos tenemos pecado. Perdóname, se oye muy feo este dicho, pero todos tenemos cola que nos pise. Todos tenemos algo por lo cual podemos ser también juzgados. Entonces, como tú tienes por qué ser juzgado y yo tengo por qué ser juzgado, entonces ni tú ni yo tenemos la capacidad para juzgar a nadie. Eso es lo que está diciendo Jesús en Mateo capítulo 7. No tenemos autoridad para juzgar los pecados o las faltas de otras personas, sin importar si están actuando esas personas correcta o incorrectamente. Debemos aprender, hermano, que el único que tiene poder y autoridad para juzgar es Dios. Y nosotros no estamos capacitados. Ahora, la segunda regla de vida que mencionó allí en Lucas, en la cita base que leímos, es no condenar. Fíjate, primero es no juzgar, pero después avanza y dice no pueden condenar. Y yo busqué la definición de condenar, y condenar es imponer, otra vez lo impone un juez o un tribunal, una persona que tiene capacidad para hacerlo, es imponer una pena, imponer un castigo o una corrección o imponer una multa a la persona por considerarla culpable de un delito o de una falta. Entonces, fíjate, primero te juzgo y luego te condeno. O sea, primero dicto mi sentencia, culpable, y luego te impongo un castigo. Como eres culpable, mereces un castigo. Y a veces, hermano, el castigo que yo te impongo a ti, realmente no te lo impongo a ti, me lo impongo a mí mismo. Porque el castigo para ti, aunque suene absurdo, el castigo para ti por haber pecado es que yo me lleno de coraje. El castigo para ti es que yo me lleno de resentimiento. El castigo para ti es que ahora yo estoy amargado. El castigo para ti es que yo ahora tengo tristeza o depresión o odio o aborrecimiento. Y el castigo realmente no es para ti. El castigo me lo estoy imponiendo yo mismo. Ahora, sí puedo
ponerte un castigo. Por ejemplo, me puedo vengar, porque ya me llené de coraje, de resentimiento, de amargura, de tristeza, de depresión, de odio, de aborrecimiento, y entonces ahora busco venganza. Entonces ahora tu castigo va a ser que yo me voy a desquitar. Por ejemplo, en los divorcios es muy común que la gente se desquita con los hijos, ¿no? Ahora yo me voy a quedar con los hijos, ¿verdad? Yo los voy a hacer míos y tú te vas a quedar sin verlos. Y los hijos son rehenes del odio y de la venganza y del desquite y la amargura y la tristeza y la depresión y el aborrecimiento que sienten uno con el otro, ¿no? Y los hijos andan pobrecitos como piñata, ¿no? De un lado para otro. No, yo los quiero, pues te voy a demandar y un juez va a dictar que no los vas a poder ver para toda tu vida porque yo no te los voy a dejar. Ah, sí, pues yo me los voy a robar, ¿verdad? Y un día que vayas caminando por la calle, yo me subo a la niña al carro y me la llevo y me voy hasta Monterrey o hasta Los Ángeles, ¿no? Hasta California, hasta Alaska, y allá nunca la vuelves a ver y de mi cuenta corre. Porque estás imponiendo un castigo con tus hijos a la esposa o al esposo que odias tanto. Yo, de repente me ha llegado gente con esta situación y yo le digo, tu esposo quiere a tus hijos, a los 6 hijos que tuvieron, déjaselos. Es que hermano me dice que nunca los voy a volver a ver. Déjale a los 6 que se vayan con él y que les haga de comer, que les prepare el lunch, que los lleve a la escuela, que regrese a hacer las tareas, que los lleve al doctor, que los vea cuando tienen temperatura. O sea, no, esposo, no te pelees. ¿Los quieres a los 6? Corren los niños, váyanse, pero nunca los vas a volver a ver. No te preocupes, son tuyos, te los regalo. Te prometo que a la semana te los trae. Bueno, ya está bien, puedes verlos. Puedes hacerte cargo de ellos, ¿verdad? Yo que soy tan misericordioso, te los dejo, ¿no? Claro. Porque la venganza pierde su sabor cuando ya no hay deseos de revancha de la otra persona, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Todo el dinero? Pero hermano, ¿por qué le voy a dejar todo el dinero? ¿Por qué le voy a dejar toda la casa? ¿Por qué le voy a dejar todos los carros, verdad? Pues ¿qué vale más? ¿Los carros y la casa o tu paz? Y cuando pierde el sabor, ¿verdad? Ahí está la casa, ahí están las casas, ahí están los carros, ahí está el dinero, ahí están los lingotes de oro, te los puedes llevar. Yo prefiero vivir en una casita de Infonavit tomando combis que estarme desgastando y peleando por dinero. Además, Dios es mi provisión. Y cuando eso sucede, hermano, la otra persona dice, pues así no vale la pena. O sea, porque para pelearse se necesitan 2. Yo conocí el caso de una pareja divorciada que nunca tuvo hijos y se pelearon por el perro. Como nunca pudieron tener hijos, se pelearon por quién se iba a quedar con la mascota. De veras. Y se fueron a juicio agarrándose por el perrito, ¿no? O sea, es inconcebible. Dejar de hablarle, desear que le vaya mal, desear su muerte. Todos esos son castigos que yo impongo sobre la otra persona después de haber emitido un juicio, porque ya juzgué y ahora te condeno. Pero escúchame, la Biblia dice que tampoco tenemos autoridad y mucho menos poder para imponer un castigo a la otra persona por sus pecados, por sus faltas o por sus errores. El único que tiene poder y autoridad para condenar e imponer un castigo, una vez más, es Dios. Si tú busca por favor Juan capítulo 8, pero no leas nada, solamente búscalo ahí. Pero del versículo 3 al versículo 11, los escribas y los fariseos le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en el acto mismo, dice ahí, ¿verdad? En el acto mismo del adulterio. Y estos fariseos y estos escribas la juzgaron, es una adúltera, es una pecadora, y la condenaron, debe morir. Y ahí en Mateo capítulo 8, ¿verdad? Le dicen a Jesús, la ley de Moisés nos manda apedrear a tales mujeres. ¿De veras? Porque Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, dice que los 2 debían ser muertos, el hombre y la mujer. Pero como el hombre era compadre de estos escribas y fariseos, al hombre no lo trajeron.
trajeron nada más a la mujer. Y muy justicieros le dijeron a Jesús: la Biblia dice, la palabra dice, la ley dice, ¿verdad?, que tales mujeres deben morir. Y Jesús no los pelaba. Jesús estaba inclinado en tierra escribiendo con su dedo, ¿verdad? En el polvo de la tierra Él estaba escribiendo. Y yo otras veces les he contado esta historia y no sabemos qué escribía, ¿no? Y yo les he dicho, a lo mejor escribía los nombres de todas las mujeres con las cuales todos estos escribas y fariseos habían adulterado, ¿no? Margarita, Panchita, Petrita, Juanita, Sonia, Tere, Luz. Y los hombres veían así: yo con esa. O tal vez escribía los pecados de estos escribas y fariseos: mentira, adulterio, robo, cohecho, palabras deshonestas, celos, ira, enojo, falta de perdón. Y los fariseos veían lo que escribía Jesús, pero insistían, ¿verdad? Le insistían: ¿qué hacemos con esta mujer pecadora? Y hay que apedrearla, ¿no? Y entonces, como insistían en preguntarle, dice ahí la Biblia, Jesús se levantó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y entonces dice ahí que, acusados por su conciencia, cada uno fueron soltando sus piedritas, ¿no? Algunos ya traían así hasta una canasta, y entonces fueron quitándolas y se fueron yendo. Y entonces, ahora sí, lee conmigo el versículo 10. Dice: y entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, fíjate, número 1, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? O sea, ¿dónde están los que te estaban juzgando? ¿Dónde están los que te estaban señalando con su dedo? Y le pregunta, número 2, ¿ninguno te condenó? Porque fíjate, primero es el juicio y luego es la condena. Y Jesús lo dice en ese orden: ¿dónde están tus juzgadores? ¿Dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te condenó? Y ella, versículo 11, le respondió y le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ninguno de los acusadores podía imponer un castigo sobre esta mujer. ¿Por qué? Porque todos tenían pecados, todos tenían faltas, todos tenían maldades, errores, fallas en sus vidas. Y Jesús tampoco la condena, aunque Él sí tenía el poder y la autoridad. Él era el único que sí tenía el poder y la autoridad para hacerlo. No podemos condenar a nadie. ¿Por qué, hermano? Porque puede ser que nosotros no hemos caído en el mismo pecado que la otra persona, pero tenemos otros pecados. Hermano, pero yo jamás he sido adúltero. Sí, pero has robado o has mentido. Y si no has robado y has mentido, a lo mejor has hecho soborno. Y si no haces soborno, a lo mejor eres celoso. Y si no eres celoso, probablemente seas un hombre corajudo, iracundo, impaciente. O sea, en algún pecado, en alguna casilla, tú vas a caer. Y no puedes condenar al otro porque tú también tienes pecado. Nadie, absolutamente nadie, hermano, está exento. Ahora, fíjate, aquí hay algo muy importante, porque puede ser también que nosotros mismos o el enemigo nos juzgamos y nos condenamos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos señalamos. Yo soy malo, yo soy pecador, yo acabo de fallar, ¿cómo es posible? ¿Por qué hago esto? Y me impongo mi propio castigo. Pequé, pues ya para qué voy a la iglesia, ya para qué sigo adorando y alabando a Dios, ya para qué sigo leyendo la Biblia, ya para qué oro. Podemos juzgar y condenar a los demás, o podemos guiarnos por el enemigo y juzgarnos y condenarnos a nosotros mismos, y nos imponemos una pena. Número 3, la tercera regla que menciona Jesús ahí en Lucas es perdonar. Marcos, ve conmigo ahí por favor, el Evangelio de Marcos en el capítulo 11.
Y fíjate, te voy a leer versículos 25 y 26. Dice Jesús: cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Fíjate, es muy interesante que dice Jesús: cuando oren, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Versículo 26 es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Por eso es importante perdonar. La regla como hijos de Dios es que debemos perdonar. Falta de perdón interrumpe nuestra comunión con Dios, no por Él, sino por nosotros. No quiero orar porque no quiero ser enfrentado a lo que Dios dice y a lo que yo sé que debo hacer, que es perdonarlo. Si me meto a orar, Dios me va a decir: ¿en qué quedamos, Danielito? Y entonces le voy a decir: ay, Señor, pero es que no puedo. Daniel, estás desobedeciéndome. Si tú no perdonas, yo no te puedo perdonar. Tienes que perdonar, porque así como yo te perdoné en la cruz de Calvario. Y o sea, y va a haber un diálogo al que yo no me quiero enfrentar. Entonces mejor la solución, ¿cuál es? No oro. Ya no oro, ya no voy a la iglesia, porque voy a ir, me voy a sentar y el pastor Daniel Carrillo me va a hablar y me tienen que perdonar y tienen que amar y ¿para qué voy, verdad? Ya sé lo que voy a escuchar, ya sé lo que voy a oír, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces mejor me alejo de Dios. No, esa no es la solución. La solución es hacer y actuar lo que la Biblia dice que debes hacer, que es perdonar. Muchas veces, hermano, tú y yo no perdonamos, no porque no podemos, no perdonamos porque no queremos. Totalmente diferente. No porque no puedas, es porque no quieres. No perdonamos porque a veces pensamos que la persona no es digna o no vale la pena para ser perdonada. Pero escúchame, la regla es perdonar para ser perdonados, porque nosotros tampoco éramos dignos y tampoco valíamos la pena de ser perdonados por Dios. Entonces, si Dios me perdonó a mí, que no valía nada la pena para yo, Daniel Carrillo, ser perdonado, yo necesito entonces también perdonar a la otra persona que me ha ofendido. El perdón, hermano, es lo único que nos hace libres de la amargura, del odio, del rencor, de la depresión, de la tristeza, de la ira, del enojo, de la venganza. ¿Cómo me puedo librar de eso, hermano? No hay otra solución más que a través de el perdón, a través de el perdonar. Pero es que, hermano, usted no sabe lo que... No importa, no importa lo que te hicieron pudo ser o puede ser tremendamente difícil y terrible, pero por encima de eso, tú necesitas perdonar. Tú debes, como hijo de Dios, perdonar. Tú estás o estamos obligados como cristianos, como hijos de Dios, como amantes del Señor, a perdonar. Y la cuarta y última regla de vida que menciona ahí en Lucas, en la cita base que leímos al principio, es dar. Dar, algo tan sencillo. Fíjate, tú dices: hermano, ¿qué tiene que ver juzgar, no condenar, perdonar? ¿Y qué tiene que ver el dar? No lo sé. Pero muy interesante que en la cita base que leímos, esas son las 4 cosas que Jesús menciona que debemos hacer: no juzgar, no condenar, perdonar y dar. Yo conozco a una persona que va guardando un porcentaje pequeño de sus quincenas, y cuando ya junta una cantidad más o menos abultada, 500 pesos, 700 pesos, 1000 pesos, lo da a los necesitados, ¿verdad? Va y se lo da a una persona que Dios le hace sentir: dáselo a esta persona, ¿verdad? Yo conozco a esa persona que viene aquí a esta congregación. O algunos de ustedes que juntan un poquito de despensa, ¿no? Van en su carrito en el Aurrerá o en el Walmart o donde sea y una gelatina más para los que tienen necesidad. Una pasta de dientes más para los que tienen necesidad. Una bolsa de arroz para los que están en necesidad. Eso viene
de Dios. Eso es una bendición para ti que das. El otro vez estaba hablando con una persona que viene aquí a la congregación y me estaba contando, eso fue por ahí del mes de noviembre, diciembre, que hacía frío, y me contaba que dice, iba con mi esposa y pasamos ahí por una calle donde siempre pasamos y había un señor vendiendo unas como estatuillas, ¿verdad? De perritos, de gatitos, no sé si son alcancías o algo así, pero ahí estaban, ¿verdad? En el piso, el señor con una playera, era tiempo de frío, no, finales de noviembre, principios de diciembre, ¿verdad? Y el señor ahí recargado en la pared con todas sus esculturas, ¿no? Ahí de perritos, de gatitos, de ositos, todas puestas ahí en la banqueta y él ahí, y dice, y entonces pasamos yo y mi esposa, y eran como más o menos, no sé, las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Ya pasábamos y fuimos a los mandados que teníamos que hacer y lo que teníamos que realizar esa tarde, y cuando veníamos de regreso como a las 7:30, 8 de la noche, pasamos por la misma calle y ahí estaba el señor con todas sus esculturas y él ahí recargado en la pared y muerto de frío, ¿verdad? No había vendido probablemente ninguna, pero eran ya las 8 de la noche. Y entonces el Señor tocó el corazón de este hombre y entonces dijo, ¿traes dinero? Sí, traigo tanto, ok. Y entonces se fueron por unos tacos ahí a una esquina, ¿verdad? Compraron unos tacos, compraron una coca, mal hecho porque no debieron de haber comprado Coca-Cola, ¿verdad? Pero y entonces ya compraron el refresco y se regresaron, se dieron la vuelta. Y entonces cuando llegaron ahí, se pararon y entonces el señor se acercó y dijo, patrón, ¿qué le vendo? ¿Cuál quiere? Y dijo, no quiero, mira, ten. Y entonces le sacan los tacos y le sacan el refresco. Y al hombre se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas y me cuenta esta persona, ¿verdad? Que gracias, Dios le bendiga. Y le dijeron, sí, Dios te bendice, cuídate. Se dieron la vuelta en el carro y dice, y cuando yo iba ya yéndome, yo veía por el retrovisor, me contó esta persona, y el señor ahí con los tacos y levantando las manos hacia el cielo, ¿verdad? Me decía esta persona, ¿cuánto tiempo tendría este hombre sin comer y con el frío? Después pensé que hubiera sido bueno ir a mi casa por una chamarra que ya no uso, ¿verdad? Y regresar y dársela. Escúchame, hermano, cuando damos, los más bendecidos no es la persona a la que le dimos, los más bendecidos somos nosotros. Y podemos, unos tacos, ¿verdad? No es nada, pero eso trae una bendición enorme a nuestras vidas. Ahora, y yo no hablo solo de dar dinero. Hablo, por ejemplo, que podemos dar también, como hace unos domingos yo les decía, que debemos dar consuelo, que si Dios nos consoló a nosotros también podemos dar o debemos dar consuelo. Hablo de dar amor, hablo de dar empatía, hablo de dar consejo. Podemos dar muchísimas cosas, hermano, no nada más dinero, ¿verdad que sí? Jesús dice ahí, no lo busques, pero Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que hizo una tierra bonita con árboles y montañas y ríos para que el hombre fuera feliz. ¿Así dice, hermano? No, dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que podamos ser salvos. Solo cuando amamos a Dios y a los demás es que podemos dar. Una persona que no ama tampoco está dispuesta a dar nada. Pero cuando amamos a Dios y cuando amamos a los demás, podemos dar dinero, consejo, amor, paciencia, misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Romanos capítulo 3, fíjate el versículo 24, dice, siendo justificados, ¿cómo, hermano? Gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por pura y mera gracia, nosotros no somos juzgados por Dios.
Por pura y mera gracia, nosotros no somos condenados por Dios. Más bien, por pura y mera gracia, fuimos perdonados y es por su gracia que Dios nos da y nos bendice. ¿Te das cuenta? Dios no nos juzga, Dios no nos condena, Dios nos perdona y Dios nos da. Y todo eso es por su gracia. Y dice después el Señor, por gracia recibieron, ahora ustedes deben dar por gracia. Tampoco deben juzgar, tampoco deben condenar, deben perdonar y tienen que dar. Vamos a regresar, y con esto voy a terminar, vamos a regresar a la cita base que empezamos leyendo en Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38, porque vamos a hablar ahora del resultado, el resultado de estas 4 reglas de vida. Si las seguimos, si las hacemos, si las obedecemos, ¿cuál va a ser el resultado? Y el resultado está allí mismo en la cita base, Lucas capítulo 6, versos 37 al 38. Lo vuelvo a leer completamente. Dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará. Y ahora dice, escucha, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con que midan los volverán a medir. Fíjate, hermano, si cumplimos con las 4 reglas anteriores, entonces la primera consecuencia es que no vamos a ser juzgados, vamos a ser redimidos y justificados de nuestros pecados. No vamos a ser condenados, aunque tú y yo merecíamos el infierno. Vamos a ser perdonados por Dios de todos nuestros pecados. Y se nos va a dar en todas las áreas de nuestra vida, en el área espiritual, en el área física y en el área material. Ahora, pero ahí no se acaba todo, sino que dice que si no juzgamos, no condenamos, perdonamos y damos, Dios nos va a recompensar. Y no solamente en lo económico. No pienses en una recompensa de dinero, aunque pudiera ser que sí, va a haber una recompensa económica. Pero escúchame, Dios también te va a recompensar con paz, Dios te va a recompensar con gozo, con libertad, con misericordia, etcétera. Y dice que esa recompensa de dinero o de paz o de gozo o de libertad o de misericordia va a ser una medida buena, una medida apretada, una medida remecida y rebosante. Ahora, ¿de qué está hablando, hermano, cuando dice esas 4 cosas ahí en la Biblia? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que vas a la tienda a comprar 1 kilo de azúcar. Habla del regazo porque las mujeres judías, ¿verdad? Se vestían de un vestido largo que usaban y un mandil que usaban como bolsa. Tomaban el mandil y lo doblaban y entonces ahí les podían poner harina o azúcar o fruta o qué sé yo, ¿verdad? Entonces se lo tomaban así como se lo doblaban y luego ya era para ellas una bolsa. Por eso dice, darán, dice Jesús, en su regazo. Pero ahora pues tú y yo no vamos a la tienda con un mandil y no ponen aquí todas las cosas, llevamos una bolsa, ¿no? Y entonces imagínate que llegas a la tienda para comprar 1 kilo de azúcar y entonces el hombre de la tienda te despacha y pone la bolsa y la llena de azúcar y eso es todo. Esa es una medida buena, ya llenó la bolsa de azúcar. Pero ahora este hombre de la tienda con algún instrumento, ¿verdad? Machaca el azúcar, la aprieta para que se baje el azúcar y quede bien apretadita y quede todavía un borde en la bolsa que se puede llenar. Entonces, cuando ya está bien apretada el azúcar, ¿verdad? Ya está bien macizo toda la bolsa, entonces vuelve a vaciar azúcar. Eso sería una medida apretada. Entonces vuelve a vaciar la azúcar y ya que vació el azúcar y se llenó, este hombre golpea la bolsa contra el mostrador. Esa sería una medida remecida.
golpea la bolsa contra el mostrador y se vuelve a bajar el azúcar y todavía queda un pequeño pedazo, ¿verdad?, de bolsa donde puede caber más azúcar. Y entonces el de la tienda te vuelve a echar azúcar hasta que el azúcar se desborda de la bolsa. Eso sería una medida rebosante. Y entonces tú tomas tu bolsa y te llevas el azúcar y vas regando azúcar por todo el camino, ¿verdad? Porque la bolsa, el azúcar se sale de la bolsa. Escúchame, a Dios tú y yo no le vamos a ganar de dadivosos. Dios dice, tú no juzgas, tú no condenas, tú perdonas y tú das. Yo entonces te voy a dar a ti económicamente, en paz, en gozo, en misericordia, en libertad. Yo te voy a dar a ti una medida buena, una medida apretada, remecida y rebosante de todo lo que yo puedo hacer y darte a ti. Hermano, escúchame. Nos conviene no juzgar, nos conviene no condenar, nos conviene perdonar y nos conviene dar, si lo queremos ver por el lado de la conveniencia, ¿verdad? Una persona que es mansa, una persona que es humilde para no juzgar, para no condenar, para perdonar y para dar, puede estar seguro que recibirá lo mismo y más de parte del Señor. Ahora, es difícil no juzgar, es difícil no condenar, es difícil perdonar a veces y a veces también es difícil dar. Pero por eso necesitamos hacer dos cosas el día de hoy: pedir perdón por las veces que hemos juzgado, que hemos condenado, que no hemos perdonado y que no hemos dado, y pedirle ayuda, que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad?, a no juzgar, a no condenar, a poder perdonar y a dar. ¿Cuántos necesitan pedirle perdón a Dios porque han juzgado y han condenado? Y yo soy el primero en levantar la mano, ¿verdad? O sea, todos hemos caído en ese pecado, hermano. Y el que no, además de no juzgar y de juzgar y condenar, está siendo mentiroso. O sea que ya te tienes que arrepentir de 3 pecados el día de hoy, ¿verdad? Entonces, vamos a ponernos de pie esta mañana y vamos a decirle al Señor: Padre, perdóname. Dile al Señor ahí donde estás: Padre, perdóname porque yo he juzgado, yo he condenado, yo he emitido mi juicio y he emitido mi castigo hacia personas que yo considero o yo creo o yo pienso que han hecho mal. He juzgado a mi propia familia, he juzgado a mis hermanos en Cristo, he juzgado a mis compañeros de trabajo, he juzgado a mis vecinos, he juzgado a medio mundo, Señor. Padre, perdóname porque hemos juzgado y hemos condenado. Y aún teniendo tiempo de ser cristianos y teniendo tiempo de leer la Biblia, Señor, y sabiendo que no debemos hacerlo, seguimos cayendo en esta mala práctica, Señor, de juzgar y condenar. Y Padre, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos que nos perdones y hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a no volver a juzgar, a no volver a condenar. Que, Padre Celestial, podamos pensar lo que hablamos, que podamos, Señor, entender y discernir lo que hablamos, Señor, para frenarnos, para que tú frenes nuestra lengua cuando estemos a punto, estemos listos para juzgar y condenar a otros. Que podamos entender, Señor, que nosotros también tenemos una viga en el ojo, que nosotros también tenemos de qué se nos acuse, Señor, que nosotros también hemos cometido errores y fallas y maldades, y que también tenemos pecado y que nada nos capacita, Señor, para tener autoridad para juzgar y condenar. Espíritu Santo, ayúdanos, pon guarda, como decía el salmista, pon guarda a nuestra boca, Señor, y ayúdanos a
a no continuar, Señor, hablando juicio y hablando condena hacia otras personas. Independientemente, Señor, del pecado que hayan cometido, de la maldad que estén haciendo, Señor, que nuestros labios se cierren al juicio y a la condena en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Perdónanos cuando no hemos sabido perdonar, Señor, cuando no hemos querido perdonar. Perdónanos, Dios. Te pedimos perdón y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos lleves a perdonar de todo corazón a todos aquellos que nos han ofendido. Y que no solamente nos detengamos en perdonarlos, Señor, sino que avancemos más allá y demos un paso más y subamos a un nivel más alto y los podamos bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Y subamos a otro nivel más alto y podamos hacerles bien en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos a ti. Necesitamos que tú cambies nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, y que tú nos lleves, Señor, a perdonar, a bendecir, a olvidar de todo corazón, Señor, al hermano, a la persona que nos ha ofendido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que nuestro perdón pueda ser, Señor, así como tú nos perdonaste a nosotros, así como tú tuviste misericordia de nosotros, así como tú olvidaste nuestro pecado y lo sepultaste en lo profundo del mar, y ahora nos bendices y nos haces bien. Que de la misma manera, Señor, nosotros podamos perdonar a los demás. Y Padre, que tú nos ayudes a dar. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos sido desobedientes para dar, que hemos escuchado tu voz y que tú nos has hablado y nos has dicho: dale esto a tal persona o haz esto por tal persona, y que nosotros nos hemos quedado ahí sin hacer nada por pena o por vergüenza o por rebeldía o por obstinación. Padre, perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos si nuestro ídolo ha sido el dinero, Señor, si no hemos querido dar porque es lo más valioso para nosotros, porque es el tesoro de nuestro corazón. Padre, perdónanos, Señor, y ayúdanos a dar, ayúdanos a abrir la mano, ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz, a ser sensibles a tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a soltarnos en tu presencia y saber, Señor, que si damos vamos a ser bendecidos por ti, prosperados por ti, Señor, y que nunca te vamos a ganar a ti, Señor, en bendición, y que nunca te vamos a ganar a ti, Señor, en dadivosos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que podamos no juzgar, que podamos no condenar, que podamos perdonar y que podamos dar, y que se nos dé, Señor, una medida buena, una medida apretada, una medida remecida y una medida rebosante, Señor, sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Pedimos que esta enseñanza pueda ser una práctica de vida que podamos poner, Señor, en acción desde este día en adelante en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Escúchame, hermano, a partir de hoy, si vas a hablar de una persona, voy a juzgar, voy a condenar, entonces mejor me callo. Antes de emitir una palabra sobre alguien que te está contando, no un chisme, sino algo para que ores. Antes de emitir un juicio, una condena, a ver, ¿esto sería juzgar? ¿Esto sería condenar? Sí, ok, entonces ya no digo nada, no voy a opinar nada, no voy a decir nada. Dios te bendiga mucho, estamos despedidos.